tardes, bienvenidos a su programa semanal Ciudad Cultural, su programa de cultura desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Como ustedes saben, desde la semana pasada ya nosotros estamos haciendo el programa desde el estudio de nuevo, desde los estudios de Radiovisión Educativa, Canal 54 de Telecable Claro, y también, como ustedes saben, nuestro canal de YouTube, pero lo estamos haciendo desde el estudio, a pesar de que todavía estamos en el estado de emergencia, pero estamos cumpliendo por lo menos todos los requisitos y todos los protocolos que tienen que ver con el distanciamiento social, etcétera, etcétera, y estamos trayendo un invitado semanal. Y esta semana, como sucedió la semana pasada, nosotros tenemos con nosotros a una persona ligada al teatro. Es un escritor, es un dramaturgo, es un director de teatro, también ha sido actor, o sea que es una persona, también un gestor cultural, director de entidades culturales que tienen que ver sobre todo con el teatro. Trabaja también en programas de radio, ha trabajado en programas de televisión, o sea que es una persona muy conocida también en el área de la gestión cultural y sobre todo en el área del teatro. Nosotros queremos darle la bienvenida a José Adolfo Pichardo. Bienvenido, José Adolfo, muchas gracias por estar aquí y por haber aceptado nuestra invitación. Y nosotros queremos, José Adolfo, hablar, y a ustedes, amigos televidentes, queremos hablar sobre teatro. Bienvenido, José Adolfo. Gracias, y gracias a ti por invitarme. José Adolfo, nosotros queremos hacer un programa en el día de hoy solamente contigo y queremos aprovecharte al máximo. Nosotros queremos saber al principio, ¿por qué tú entraste al teatro? O sea, ¿por qué te atrajo el teatro? ¿Y por qué precisamente esa forma de arte y no otra cosa? ¿Cómo tú entraste al teatro? Bueno, yo entré al teatro no por convicción artística, precisamente, sino porque en el 8º curso, yo entré un poquito tarde, ya un poquito viejo a estudiar, a los 12 años, cuando mi tío me alfabetizó, y tenía unos amigos en la... O sea, estudiar en la escuela. En la escuela. Tú empezaste a los 12 años. A los 12 años. Me inscribió mi tío, sí. Mi tío Virgilio. ¿Aquí en Santiago? Aquí en Santiago. Sí, yo nunca he salido de aquí. Entonces, de 8º curso, ya uno se dispersa, se va al liceo, se va a un colegio privado, y yo tenía miedo a perder mis amigos, los amigos que había construido durante los estudios. Entonces, estaba buscando la manera de cómo retenerlos, y mi tío, precisamente él también me había llevado al Centro de la Cultura a ver un par de obras, y esto me motivó a pensar en un grupo de teatro que pudiera enlazarlos a ellos también. Sí. Y así sucedió. En principio, bueno, me compré una obra, no sé si tú recuerdas, una librería llamada L.H. Cruz. Ah, sí. De Antonio Buero Vallejo, titulado El Tragaluz. Y cuando nos pusimos a leerlo para montarla, nos dimos cuenta de que nos quedaba exageradamente grande esa obra para principiantes, gente que no sabía nada de teatro. Y yo voy donde mi tío y le digo, mira, me está pasando esto y lo otro. Y dice, gordo, pues yo era gordo. Sí, ajá. Sí, yo era gordo. Es gordo, pero tú eres un escritor, escribe tu propia obra. Y efectivamente escribí lo que fue mi primera obra, que posteriormente la publiqué en forma de monólogo. Sí, pero entonces, a medida que pasó el tiempo, José Adolfo, ¿cómo tú llegaste ya a los grupos teatrales ya establecidos? ¿Y cómo tú llegaste a los grupos, a las instituciones culturales de Santiago, ya teniendo ya cierta edad? ¿Y cómo tú te fuiste desarrollando hasta llegar a esos grupos ya establecidos y al ambiente teatral en sí? Pareciera un poquito extraño, pero yo nunca he llegado a un grupo establecido
Es decir, yo nunca he llegado a las manos de un José Núñez, de ninguna persona reconocida que haya tenido un grupo. Yo he tenido que optar por grupos que he creado. Sí. Eh, ¿Pero por qué? bueno, te digo, lo primero que prima en mí es la timidez. Sí. Soy exageradamente tímido, todavía lo soy. No tanto ya, pero lo soy. Y eso hacía que como que pudiera llegar a este tipo de personas que ya tienen una trayectoria en el teatro. Claro está, he hecho amigos, he hecho enemigos gratuitos y todo esto. No, hay de todo. Sin embargo, tú llegaste a ser director del teatro, del TPC, del Teatro Popular del Centro. Director pero no artístico, no director artístico, sino director del departamento de teatro. Exacto. Sí. Pero ya eso fue, digamos, un asunto coyuntural. Y posteriormente, director de teatro y literatura con Enegildo Peña, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué obras de teatro, qué grupos de teatro tú has creado, José Adolfo? Teatro de la Forma. Desde aquella vez desde aquella vez que tú empezaste. El primero fue Núcleo Teatral Santiagués. Sí. Con este yo anduve Santiago y más allá de Santiago a través de clubes. No en teatros formales, sino a través de clubes, pero sí muchos clubes, y casi todas, no todas, las obras escritas por mí. Por ejemplo, ¿cuáles obras tú llegaste a montar en esa época? En esa época monté obras que ya han desaparecido porque las he quemado o porque o porque yo era un maniático con eso. El preso de Trivicia, yo era un poquito como... no rebelde, sino contestatario. Sí, pero contestatario en el aspecto político. En el aspecto político sin ser político. Social, exacto, en el aspecto social. Exacto. El preso de Trivicia, Suicidio de Medianoche, que posteriormente la reestructuré. Sí. Tres Sombras, fueron muchas, fueron alrededor de 20 obritas que ya han desaparecido. Entonces, ¿qué otros grupos tú creas? Bueno. ¿Y en cuál grupo tú estás participando en el día de hoy? Bien. Trabajo el Teatro de la Forma, que lo creé en el 1991, y a la fecha seguimos trabajando más tímidamente, pero seguimos trabajando. El Teatro de la Forma todavía existe. Te Asombra, que fue un grupo paralelo con Teatro Experimental de UTESA. Yo dirijo el Teatro de UTESA desde 2001. Sí. Es decir, ya yo tengo casi 19 años. 19 años. Bueno, Te Asombra partió de varios de esos miembros del Teatro Experimental de UTESA. Y actualmente también dirijo el Departamento de Arte y Publicaciones en la Universidad Nacional Evangélica de aquí de Santiago, donde dirijo el grupo de teatro. ¿Y cuál ha sido la experiencia de esos grupos teatrales ya en las universidades, o sea, en la Universidad Nacional Evangélica y sobre todo en el Teatro Experimental de UTESA, que es donde tú tienes más tiempo, donde tienes más años? Es en el que tengo más tiempo y es en el que más he trabajado. Sí, ¿cuál ha sido la experiencia con los estudiantes? Si ellos continúan con el teatro, si ellos siguen con el teatro, luego, o si es solamente en el momento en que están ahí en la universidad. Sí, la mayoría solo son en el momento en que están, porque tú sabes, se gradúan, quieren trabajar, como es obvio, ¿no? Sí. Y
el trabajo, porque una cosa sucede, la mayoría de estudiantes, de miembros del Teatro Experimental de UTESA es estudiante de medicina. Ya últimamente no, pero la mayoría es estudiante de medicina y tienen una carga muy grande durante el desarrollo como estudiante y después también. ¿Y por qué son estudiantes de medicina? ¿A qué se debe eso? Yo diría que porque quizás sea una de las más caras, de las carreras más caras, y podría ablandar un poquito, ¿verdad? el costo de la carrera. Ok. Eso es lo que yo pienso. Hay un aspecto económico ahí para rebajar un poco la carrera. Exacto. Entonces, pero sí, una gran parte, digamos que un 25% de ellos se queda haciendo teatro. Por ejemplo, está el caso, no sé si lo conoces, creo que sí, Pedro Emilio Ventura, Dante Manuel Rodríguez, Yojaira Bonilla, Eli Arroyo. Es decir, por lo menos un 25% permanece haciendo teatro, aún no haciéndolo conmigo, ¿verdad? Trabajan de manera independiente, pero sí se quedan haciéndolo. Hay que decirle a los amigos televidentes que tenemos por aquí, nosotros que estábamos hablando hace un momento sobre las obras de teatro de José Adolfo, tenemos un libro que es, me dijo él mismo que no son las obras completas, sino que es una especie como de selección hecha por él mismo de las que él considera que son las mejores obras, sus mejores obras que él la publicó en este libro, se llama Teatro Fatalista. Ahorita nosotros vamos a hablar en una segunda parte de esta entrevista por qué el libro se llama Teatro Fatalista y de los demás libros de José Adolfo Pichardo. Pero aquí en este libro que se llama Teatro Fatalista casi completo, porque es una selección que él hizo de sus obras, tenemos ahí una cantidad de obras de teatro de José Adolfo Pichardo. Y nosotros queremos preguntarte, José Adolfo, para terminar esta primera parte de la entrevista, queremos hablar un poco sobre el Teatro de Santiago. ¿Qué tú piensas que tú como teatrista, como una persona ligada al teatro, dramaturgo, escritor, y una persona, un gestor cultural, o sea, una persona que ha creado grupos de teatro en la ciudad de Santiago y que ha participado del ambiente cultural de la ciudad, trabajando como gestor, ¿qué tú piensas que debería hacerse tú como gestor y como persona ligada al teatro para dinamizar el ambiente teatral de la ciudad? Que yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero no está igual que antes. O sea, que ha habido una especie de declive en los últimos años del teatro, que no es culpa de los teatristas, evidentemente. No es culpa de las personas que trabajan en el teatro. Pero ¿qué tú crees que tal vez yo estoy equivocado, pero qué tú crees que debería hacerse para dinamizar el ambiente teatral de la ciudad? Fíjate, efectivamente hay una gran baja Sí. en la producción teatral en Santiago, sobre todo en Santiago, a nivel nacional, pero más en Santiago, Sí. que la capital y otras partes del país siguen trabajando quizá por asociaciones, eso. Por ejemplo, existe la asociación de grupos de teatro del Cibao, Acción Teatral del Cibao se llama, y esto dinamiza un poco, pero quizás nosotros también hemos venido matando el que el público vaya al teatro. Porque, bueno, tenemos una necesidad. El teatro no se produce con nada. Es decir, necesita un incentivo económico. Sí. Cualquier obra que tú montes requiere de una escenografía, requiere de tiempo incluso de los actores. De los actores. Que hay que pagarle porque... Que hay que pagarle. Porque eso es una profesión, eso es un Exacto. trabajo. Pero
ha habido un problemita y es que como que el público se ha concentrado solo en los estudiantes. Antes, el público, tú montabas una obra y para público general, sí, y la gente acudía. Yo recuerdo incluso que sobre todo cuando venía gente de la capital a presentar una obra, la gente el público tenía que sentarse hasta en los pasillos. Pero aquí ha habido como una forma de desidia con relación al teatro local, con el público. Y más ahora, porque quieras o no, la internet ha bajado no solo en el teatro, en el cine también, en todo. Casi la gente se concentra más en lo que puede ver a través de esas pantallas. Y no le dedican tiempo al teatro, no le dedican tiempo casi al cine. Pero hay otro factor también, que es las condiciones sociales de criminalidad y todo esto que hace que la gente tampoco quiera salir. Ese es otro factor. Sí. Y tú sabes, regularmente las obras para público en general se presentan de noche. Sí. Entonces, eso es lo que pienso. Ahora, ¿cómo dinamizarlo? Pues yo pienso que esto debe también partir desde el Estado. Desde el Estado. Debe partir desde el Estado. Una voluntad. Yo no sé si tú recuerdas, por ejemplo, cuando estaba Enegildo. Sí. Claro, Enegildo recibía un buen dinero. O sea, había un apoyo económico. Había un buen apoyo económico, pero él procuraba que no solo teatro, toda manifestación artística se sintiera en los barrios. Porque, dicho sea de paso, yo vengo al teatro desde un barrio y mayoría de gente que trabaja teatro viene de barrio. O sea, nosotros somos frutos de los barrios. Entonces, hay que motivar desde ahí, hay que llegar a los barrios, motivar a los jóvenes a hacer teatro, pero motivarlos bien, motivarlos, qué sé yo, que no tengan que pagar, que no descuiden sus estudios y todo esto. Pienso que por ahí anda el asunto. Amigos televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento entonces continuamos con esta conversación tan interesante con José Adolfo Pichardo acerca de teatro, del Teatro de Santiago, y vamos a hablar también de literatura, de dramaturgia y de los libros de José Adolfo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA.
Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacerle las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas, 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp. Cría cuervos. Nunca quiso escucharme. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura solamente podrá aspirar al cemento armado y al último modelo de carro. La nueva clase media olvida pronto a quien posibilitó su ascenso y se convierte en estrella semanal del supermercado. La competencia empieza a ser la ideología de los más media y el vestido de marca se transforma en su piel. Dios es el mercado, el centro comercial la nueva iglesia y el cliente su esclavo fiel. La honradez, la lealtad, la solidaridad son lobos esteparios arruinados. El pueblo, gordo de avaricia, tambaleándose en la nueva realidad, no sabe qué hacer con lo que tiene. Le han caído del cielo los hospitales, las universidades, las carreteras, el trabajo, el sueldo mensual, las pensiones. Ahora sí puede carajear, ahora sí puede insultar, solazarse y manifestar su ego escondido. Ahora nadie le ningunea, puede hasta dilapidar y enseñorearse y pervertirse, porque es su derecho. Nadie le quita su derecho. El Estado vigila y propone su derecho. Se le entregó el pez sin enseñarle a pescar. Analfabeto de principios y de símbolos, su egoísmo, su individualidad, su mediocridad, su ambición están garantizadas. Nunca quiso escucharme. Lo primero que define y permite una transformación es la cultura. Y la cultura es la percepción que tenemos del mundo, la forma en la que accedemos al otro, la posibilidad de llenar el espíritu de una sensibilidad bondadosa. Es la fuente de nuestro comportamiento y la herramienta para manejar el buen vivir en la sociedad, en la comunidad, el aprendizaje diario de la generosidad y el respeto al otro. En la televisión, denigrantes de estereotipos de nosotros mismos. En el cine, la manera más sofisticada de asesinar a tu padre. En la política, falsos profetas. En la administración pública, prestidigitadores del hurto. En la escuela, el implacable ejemplo de las drogas. En la familia, la violencia y el alcohol como un mueble más. En la vida cotidiana, la grosería, el trato burdo, el insulto brutal. Amores eternos que terminan en la comisaría. Deseos de que a nuestros hermanos les azote otro terremoto por no pensar como uno. Por eso hay que llegar al pueblo con humildad. Por eso hay que tocar sus resortes guardados para que salte su sensibilidad.
Por eso hay que llenarlo de poesía y de música, y de literatura y de teatro, y de la sabiduría y el ejemplo de los hombres y mujeres que construyeron la patria. Por eso hay que poner en sus manos el arte, la ética, la estética, porque si para algo sirve la cultura, es justamente para eso, para sensibilizarnos, para hacernos más comprensivos e incluyentes. Nunca quiso escucharme. Y ahora la ceguera de un pueblo aturdido, de un pueblo al que no se le dio la oportunidad de abrir su corazón a la cultura, da cabezazos, grita y blasfema, sintiéndose olvidado y herido, dispuesto a sacarte los ojos. Amigos televidentes, muchas gracias por quedarse con nosotros en esta entrevista que le estamos haciendo en el día de hoy a una persona muy conocida, pero como él dice, una persona muy discreta, ligada al teatro desde hace muchos años, que es José Adolfo Pichardo, dramaturgo, director de teatro, actor, creador de grupos teatrales, director de instituciones teatrales, de departamentos de teatro, o sea, una persona que tiene, bueno, también ha creado una emisora de radio a través de internet, trabaja en programas de radio, ha trabajado en programas de televisión, o sea que es una persona muy conocida de aquí, de la ciudad de Santiago, sobre todo en lo que tiene que ver con el teatro. También es editor de libros, ha editado una cantidad de libros de escritores de aquí de Santiago y de escritores dominicanos. José Adolfo, nosotros queremos en este segmento de la entrevista hablar contigo acerca de tu trabajo como escritor y como dramaturgo. ¿Qué se necesita para ser un dramaturgo? Aquí en la ciudad de Santiago, que no es la ciudad capital, o sea que incluso en el caso mío, yo como escritor, uno sabe que uno trabaja y que uno tiene limitaciones, una serie de limitaciones, porque uno vive en una ciudad que no es el centro del país, que es la ciudad capital. ¿Cómo es ser dramaturgo? ¿Cómo es escribir teatro en la ciudad de Santiago? Bueno, porque también tú sabes que hay pocos dramaturgos, por lo menos que se dediquen a ello. ¿Pero tú dices en Santiago o en el país? En Santiago. No, a nivel nacional hay muchos escritores, muchos escritores dramáticos, pero a nivel de Santiago, muy pocos. Tú sabes, Franklin Domínguez es de Santiago, pero emigró. Sí. Prácticamente se considera más capitaleño que santiaguero. Pero es muy, muy difícil en términos de desarrollo ser dramaturgo. Rico porque hay tanto que contar, pero muy limitado en cuanto a las posibilidades de expansión. Pero hay una suerte con esto de la dramaturgia, y es que una forma muy, muy importante de publicar es montar. Es decir, cuando tú escribes un cuento, tú te debes al lector. Pero cuando yo escribo una obra de teatro, me debo al público que va a ver la obra, si corre con la suerte de montarse, claro está. Y también en la literatura, en la lectura. Porque aunque dicen que el teatro es para verse, no para leerse, pero todo dramaturgo publica sus obras. Sí. Si no, escribir una obra de teatro solo para montar es como condenar la muerte. Pero realmente, José Adolfo, aunque se publican los libros para que otras personas también y a través del tiempo se monten las obras, pero el destino final de una obra es el montaje, o sea, es que la gente la vea ya en un teatro montada y la disfrute ya en un teatro. Sí,
digamos que es el destino final, Sí. ¿verdad? Pero también se disfruta la lectura. Sí. De hecho, hay muchas obras que uno, incluso como director, piensa que tan fácil sería montar esta obra. Sí. Es decir, a uno le gusta en la lectura, pero qué tan fácil es montarla, porque parecen inmontables. Bueno, aquí hay directores, aquí en Santiago, que hablan de los dramaturgos de acá, Sí. que escriben obras inmontables. O sea, ¿tú dices de acá, de Santiago? De Santiago. De Santiago. De Santiago. Porque no hay, déjame decirte, y bueno, te lo voy a decir así, pero Santiago tiene un problemita con relación a sus hacedores de teatro. Y es que son parcializados, no creen en todos, tienen su gente. Y, por ejemplo, yo no gozo de mucho, ¿cómo decirte? De mucho favor con ciertos teatristas de Santiago, cuando en realidad gentes de otras provincias e incluso de otros países me han demostrado lo contrario. O sea, han montado tus obras. Han montado mis obras, la han valorado, pero aquí es un poquito como difícil, aquí hay como grupitos, Sí. ¿sabes? Entonces, ¿qué libros tú has publicado, José Adolfo? No solamente de teatro, porque también tú eres cuentista también. Bueno, eso de cuentista no se lo diga mucho a José Acosta, ¿verdad? Pero sí, yo he escrito algo de poesía, de cuentos. Publicamos recientemente un libro, Puro Tejada y yo. Sí. Yo creo que te mandé la portada ahí de él también. Pero es en teatro más donde he trabajado la literatura. ¿Y de qué tratan tus obras de teatro? Mis obras ¿Cuáles son los temas que a ti te interesan? Yo no sé si es que me interesan o es que me alan, pero yo me voy un poquito más por la defensa de la mujer. Yo trabajo mucho lo que es el abuso a la mujer, tanto físico, psicológico. O sea, tus protagonistas son femeninas. Regularmente. Son muy pocos los héroes masculinos. Por ejemplo, en este libro, que se llama Teatro Fatalista, ¿por qué se llama teatro fatalista? O sea, ¿tú consideras que tu teatro es así, que tu teatro es fatalista? Vamos a ver, ¿hasta qué punto es fatalista y por qué yo le llamo teatro fatalista? Ese libro incluye 18 obras dialogadas. Son obras cortas. Son obras cortas. Sí. A veces no tan cortas, ¿verdad? Porque algunas te pueden durar hora y media. Pero dentro de la definición de teatro trágico existen características, como por ejemplo, debe contar con un sino, es decir, con un destino. Si tú recuerdas en la lectura de Edipo Rey, ¿verdad? Que el oráculo le dice al rey que el hijo que le va a nacer lo va a matar y que luego se va a casar con su esposa y que lo va a sustituir en el reinado. Y él lo que hace es que manda a que asesinen al niño en cuanto naciera, pero no lo hacen porque lo rescatan y todo esto después crece y en un campo se arman en lucha y este joven desconocido mata al rey, resultando que era su propio hijo. Es decir, ahí se da el destino.
Eso lo hace el teatro, la tragedia. Sí. La tragedia cuenta con lo que es el destino o el sino y también con la intervención de los dioses. Por eso yo no le llamo a esto tragedia, sino fatalista. Fatalista. Yo lo bauticé así para alejarme un poco y que después no me restrieguen. No, que eso no es tragedia, que la tragedia es esto, que la tragedia es lo otro. ¿Entiendes? Es cubriéndome un poco que estoy con esto. Ya antes había publicado otro libro que se llama 7 solitarios y tiene un subtítulo que es Teatro fatalista también. José Adolfo, ¿cuál tú piensas que es el futuro del teatro de Santiago? ¿Tú piensas que el teatro, ya hablando no en el sentido de la creatividad, que uno sabe que ahí estamos bien, sino en el sentido de la promoción, de la proyección, del público, de que la gente vaya al teatro, de que la gente de Santiago y del país vaya al teatro, porque se haga cada cierto tiempo obras de teatro a la que el público asista, como sucedía antes, como había un tiempo en el que la gente iba al teatro, y iba regularmente al teatro. Además de que aquí en la ciudad de Santiago, y hay que decirlo, hay pocas salas de teatro. Ya los teatristas poco a poco se han ido quedando sin salas de teatro. La sala del Centro de la Cultura está cerrada. El Gran Teatro del Cibao está en unas condiciones deplorables y esa sala tampoco no se está usando mucho. Incluso el Gran Teatro del Cibao lo que parece es que está cerrado, que eso no está funcionando. Entonces, ¿cuál tú piensas que es el futuro del teatro de la ciudad? Porque es que uno lo que está notando es que en el sentido cultural, en el sentido de las artes, ha habido un descuido total. Entonces, que los teatristas, los escritores, los culturólogos, los pintores, están viviendo una especie como de pausa, a pesar de instituciones tan extraordinarias como la que se han creado en el sector privado, como es el Centro León y como es sobre todo el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA, que es donde estamos nosotros ahora, que es un sitio extraordinario para la cultura. Entonces, ¿cuál es el futuro del teatro? El futuro. ¿Cuál piensan ustedes, los teatristas, que es el futuro del teatro de la ciudad? Bueno, yo no te voy a decir lo que piensan los teatristas, yo te voy a decir lo que pienso yo. Lo que piensas tú. Hay 3 factores, 3 cosas que debemos ver en ese sentido, lo que tú has dicho. Lo primero, ¿cuál es el futuro? Yo lo veo un poquito gris. Yo pienso que esta pausa podría ser casi mortal. Más ahora, y como te dije en la primera parte, Sí. como se cuenta con el estudiantado para la asistencia a los teatros, imagínate tú que ahora esta nueva situación por la enfermedad de la COVID obligue o motive a los centros educativos a permanecer de manera virtual, a que se logre la educación a distancia, que como dice uno de mis jefes, ¿verdad? No es educación a distancia, es la misma educación tradicional, pero a través de la Internet. De la Internet. El estudiante no va a tener el incentivo de querer salir, porque esa es otra cosa. El estudiante, muchos, no van porque quieran ver una obra de teatro, sino porque tienen la posibilidad de salir del centro educativo. No, y porque los obligan, es que el teatro, mira, el teatro no puede estar, y ni las artes en sentido general, ni la literatura tampoco, no puede estar supeditada a las escuelas y a las universidades. Eso es un paso necesario para que la gente en sentido general, el público, lea o vaya al teatro o disfrute de las artes, pero el público tiene que ir de manera libre a disfrutar un libro, a ir a una obra de teatro, a ir a una exposición de pintura, de manera libre.
porque eso le da placer, porque eso le gusta. Porque los estudiantes van a las obras de teatro porque los obligan, los profesores le dicen, tú tienes que ir a esa obra de teatro. Sí. Y hay una cantidad de estudiantes entonces que van. O un estudiante lee un libro porque el profesor le dice, tú tienes que leer ese libro. O sea, es una obligación leer el libro. Pero la literatura y el teatro y las artes en sentido general no son para eso. O sea, no pueden estar supeditadas a eso. Y en muchísimos países, incluyendo países latinoamericanos, la gente va al teatro regularmente y se lee un libro regularmente, como una cosa normal, exceptuando en este país en el que eso se ha caído por dejadez, bueno, esa es mi opinión, por dejadez del Estado, que no ha cumplido su rol en ese sentido. Exacto. Tú mencionas otros países. Hace ya unos años, creo que fue como 2009, por ahí, no sé, Lorenzo Sosa, María Ligia Grullón, fuimos a Colombia, a un festival de teatro, y allí se dio algo que yo dije, Dios mío, pero si en mi país se diera la mitad de esto, oye, la gente iba a ver las obras diseminadas en todo ese pueblito, ¿verdad? Y no solo eso, a nosotros nos regalaban boletas como extranjeros y se nos acercaban Mercado Negro a comprarnos las boletas para venderlas, porque, oye, eran filas tremendas. No, mira, por ejemplo, yo lo he dicho aquí en el programa varias veces, por ejemplo, hay un festival de poesía en Colombia que es muy famoso y hay un festival de poesía en Nicaragua. Bueno, en el festival de poesía de Colombia, por ejemplo, los poetas, ese festival se hace en estadios, o sea, un estadio. Y ahí, y esos estadios se llenan de gente para escuchar a los poetas en ese festival de poesía. Eso aquí jamás en la vida se va a hacer. ¿Pero por qué eso se hace en Colombia? Bueno, porque en Colombia el Estado cumple su papel en el terreno cultural. Eso sucede también en México. Sucede con un festival de poesía que hace una escritora muy reconocida, que también es narradora, que se llama Yoconda Belli, que hace uno de los festivales de poesía más importantes de Latinoamérica, en Nicaragua. Y ese festival es un festival independiente de ella y de un equipo, pero está apoyado por el Estado. Independientemente de quién sea el presidente de la República, eso está apoyado por el Estado y está apoyado por una serie de organismos internacionales. Y a esos festivales van una cantidad de gente, o sea, eso se llena ahí de gente. Igual en los festivales de teatro que se hacen en Latinoamérica, eso se llena de gente. Y aquí no, aquí hay que regalarle las boletas a las personas, hay que incentivarlos para que vayan, para que asistan, hay que esto, hay que lo otro. No, pero eso no es una cosa fortuita, eso no es fortuito, eso no es una cosa que sucedió porque el dominicano es así. No. Eso es porque el Estado no ha cumplido con su papel, El dominicano ha perdido el interés porque no se le incentiva a ir a esa clase de cosas. Además de que esa clase de cosas en Colombia, en Nicaragua, en todos esos países, se hacen con dinero. La cultura se hace con dinero. Pero si no hay un apoyo económico del Estado, jamás en la vida eso se va a desarrollar. Y ese es el principal problema. Hay también una cuota de responsabilidad en los hacedores de teatro. Hay algo que tú ignoras porque no estás en ese mundo, pero hay personas que van a ver las obras de los compañeros y empiezan a criticar, teniendo público desconocido alrededor, a criticar de mala manera lo que está viendo en ese momento. Es decir, está desmontando lo que allí se está desarrollando. Y esto hace que el público también se vaya desmotivando. También ocurre que están viendo una obra y
se paran en mitad o quizás unos 15 minutos después de arrancada y hacen que se note que ellos se van porque no soportan lo que están viendo. No, y si se tiene el favor del público, y si se tiene el favor del público, de la gente, y si hay de manera regular una serie de montajes, eso se corrige. Incluso aquí hay hay una institución que monta obras de teatro regularmente. Incluso nosotros invitamos aquí a Renzo Mora, que forma parte de ese grupo de teatro. Y ellos han tenido mucho éxito montando regularmente esas obras. Y en el caso de ellos va un público ya fiel a ellos. O sea, se sabe que esas personas que asisten, además de que la sala que ellos tienen es muy pequeña, pero se sabe que esas personas que asisten ahí es un público fiel fiel a ellos. Sí, igual que en Santo Domingo se está desarrollando lo que es el microteatro. O sea, es teatro breve de Exacto. 10, 15 minutos para 10 o 15 personas. Exactamente. Y esto hace que la gente también se motive hasta por el tiempo, más que esas obras breves se concentran y resultan ser interesantes. Sí, pero no debería ser así. Debería ser No una debería ser obra, así, es lo que te digo. Una obra de una obra de hora y media, que tú vayas y la disfrutes y discutas esa obra y como público, y que el teatro se llene y que la gente discuta positivamente o negativamente la obra y que al otro día se haga de nuevo la obra. Eso es como sucede, señores, porque lo que sucede aquí, la gente piensa equivocadamente que lo que sucede aquí es una cosa que sucede regularmente en todo el mundo, y no es así. Eso sucede aquí en este país, en algunos países más, pero el teatro, hay países en donde el teatro se ve de manera regular. Sí, sí. Eso es una cosa común. Eso es un logro nuestro. Sí, o sea, un logro nuestro. Eso somos nosotros. Y antes, yo lo recuerdo porque yo lo viví. Antes se presentaban obras de manera regular. Incluso yo tengo, desde hace muchísimos años, una pequeña empresa, un pequeño negocio de grabación y edición en video. Y yo recuerdo todos los actores, los teatristas, a los cuales yo le hice muchísimas promociones porque presentaban sus obras ligeras, obras muy profundas, comedias, o sea, y eso era una cosa, y la gente iba de manera regular a ver teatro. Y todo eso se ha acabado. Yo recuerdo el TPC, yo recuerdo los grupos de teatro, incluyendo tu grupo, que montaban sus obras y la gente iba de manera regular a verlas. Sí, sí. En Casa de Arte se montaban obras, uno iba y las veía y veía esas obras. En el Centro de la Cultura, antes de que existiera el Gran Teatro del Cibao, en la misma 37 por las Tablas, en muchísimos sitios uno iba y disfrutaba esas obras de teatro. Y ya nada de eso existe, pero ya de manera muy, no de manera regular, sino que sucede a veces, no regularmente. Lo que nosotros, yo creo que debemos trabajar, debemos reenfocar la forma de hacer teatro. De algún modo tenemos que compartir el escenario físico con lo virtual. Lamentablemente, porque sería una manera de llegar más y a más. Lo único preocupante en este sentido es cómo sobrevive el que hace teatro si lo virtualiza. Exacto. Bueno, a través de subsidios, solamente así, a través de subsidios con el apoyo del Estado. Amigos televidentes, queremos dar las gracias a José Adolfo Pichardo, que ha estado con nosotros hablando de teatro.
hablando de la problemática del teatro, de su obra, de cómo él llegó al teatro, de los libros que él ha escrito y del ambiente teatral de la ciudad de Santiago y del país. Miren, hay que decir algo ya para finalizar. Ya esto es una cosa que yo voy a decir de parte mía, de parte mía como gestor cultural. Si el Estado no apoya las instituciones culturales y si no apoya el ambiente cultural, la cultura no va a progresar. Tiene que haber un apoyo estatal. La cultura progresa en esos países de los que nosotros hemos hablado, donde existe un festival de poesía multitudinario, donde existen festivales de teatro multitudinarios. En Colombia, por ejemplo, existe el festival de música clásica más importante fuera de Europa, que en Colombia se han hecho y en Brasil también, se han hecho todo eso, se ha hecho esa inversión, y también en México, se han hecho esas inversiones tan grandes en cultura. Por ejemplo, Colombia, la Feria del Libro de Bogotá, se convirtió en pocos años en una de las ferias del libro más importantes de Latinoamérica, cuando antes no lo era. Y eso es por una inversión económica que han hecho ellos por el estado de violencia en el que ellos viven, y la cultura tiene la capacidad de bajar la violencia. No solamente la cultura, por supuesto, hay que hacer más cosas, pero la cultura tiene esa capacidad de bajar los niveles de violencia, unida a otras cosas. Y por eso esos países que viven con tanta violencia han hecho esa inversión tan grande en cultura. Pero si el Estado no se decide a apoyar la cultura, entonces lamentablemente el país seguirá viviendo esa desidia que vive regularmente en lo que tiene que ver con el arte. Tiene que haber un apoyo estatal. Eso tiene que ver también con la educación, por eso nosotros no existe educación sin cultura, y por eso una de las razones por las que nosotros también estamos tan bajos en educación, en todos los estudios que se han hecho, en el informe PISA, etcétera, etcétera, que nosotros siempre quedamos en el último lugar. Incluso en uno de los informes hicieron un último lugar especial para la República Dominicana, de tan bajito que quedamos. Como nosotros hicimos un programa aquí explicándolo una vez, todo eso sucede porque no hay un apoyo estatal. Si el gobierno no se decide a apoyar la cultura, nada de eso va a cambiar. Amigos televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Ciudad Cultural, como todos los sábados a la 1 de la tarde, a través de nuestro canal de Radiovisión Educativa, Canal 54, del Telecable Claro, desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Debemos decir que aún, aunque ya va a abrir dentro de poco, pero aún el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA está cerrado al público. Nosotros estamos aquí haciendo el programa, pero realmente el Centro de Convenciones como institución todavía está cerrado, pero ya dentro de poco tiempo ya abrirá sus puertas de nuevo para el público en general. Nos vemos la semana que viene a la 1 de la tarde en su programa Ciudad Cultural. Muchas gracias por haber estado con nosotros.